Estimados, estimadas, buenas tardes, autoridades, docentes, estudiantes, colegas, terapeutas ocupacionales, estudiantes, colegas en formación. Estamos felices ya porque la Escuela de Terapia Ocupacional de Universidad de las Américas les da la bienvenida a esta primera actividad en el contexto de la Semana de Terapia Ocupacional. ¿Ya? Esta primera actividad se enmarca dentro de la charla magistral con la destacada terapeuta ocupacional Andrea Sondek, que nos acompaña hoy día. ¿Ya? Y esta instancia pretende de alguna forma contextualizar la realidad nacional en materia de discapacidad e inclusión, ¿no es cierto? Y definir desafíos respecto del escenario social de la Constitución que estamos atravesando y que estamos enfrentando como país, ¿ya? Es importante que este encuentro, que ahora tiene a casi a 180 personas conectadas en esta primera actividad, se remonta hace casi 55 años atrás, ¿ya? Porque celebramos cada 5 de abril el Día de la Terapia Ocupacional a propósito del encuentro de terapeutas ocupacionales en 1967. Un grupo de egresadas de terapia ocupacional se reunieron con la Federación de Profesionales y Técnicos de la Salud con el objetivo de crear la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales ANTOCH, ¿ya? Imagínense, en el año 67. Y de ahí para adelante se construye el organismo que da origen al COLTO, o al Colegio de Terapeutas Ocupacionales, que se conformó en 1981. ¿Ya? Entonces imagínense, en ese momento fueron no más de 10 terapeutas ocupacionales que se reunieron y ahora estamos convocados 194 personas y sigue creciendo. Así que estamos felices de tenerlos acá. Ahora doy paso a Evelyn Puga, directora de escuela de Universidad de las Américas, de terapia ocupacional. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Primero que todo, les envío un afectuoso saludo a todas y todos los terapeutas ocupacionales en su Día Nacional, ¿sí? A los estudiantes, a nuestros egresados, y a todo el que se represente con nuestra profesión. Sin duda es una carrera que nos abre muchos desafíos en relación con los espacios de participación profesional con miras a la participación social. Dentro de estos espacios somos llamados a ser actores sociales que fomenten los procesos inclusivos. Como les decía, dentro de este marco de la inclusión, nosotros como terapeutas ocupacionales somos llamados a ser actores sociales claves. Yo creo que, y volviendo y retomando con el pequeño discurso que les tenía, tiene que ver un poco con cómo nosotros nos posicionamos como terapeutas ocupacionales dentro de esta ventana de oportunidad, ya que se abre desde el estallido social de octubre del 2019, y a partir de eso se ha generado una serie de actos, digamos, que permitieron la elección, digamos, de la posibilidad de generar una nueva constitución, ¿sí? Y esta nueva constitución esperamos que tenga como línea base el situarnos desde el enfoque de derechos humanos y también desde el reconocimiento de las diversidades, ¿sí? Es dentro de este marco político-social en que nos encontramos, es que invitamos a la terapeuta ocupacional Andrea Sondek, que agradezco mucho que esté con nosotros y nosotras, y la invitamos por el reconocimiento que le ha dado la comunidad en general, dada su labor, ya ustedes la van a conocer, y la comunidad profesional, ¿sí? Dentro de los procesos inclusivos de las personas en situación de discapacidad. Así que le agradezco que esté compartiendo con nosotros y nosotras en este día tan importante para la profesión en el Día Nacional del Terapeuta Ocupacional. Así que te agradezco mucho, Andrea. ¿Marce? Sí, bueno, yo tengo el honor y el privilegio de presentar a la colega Andrea Sondek. Ella sabe que la admiro en lo personal muchísimo. Trabajamos las dos en un área que nos apasiona mucho. Así que antes de presentarte formalmente, Andrea, agradecerte nuevamente que estés con nosotros, que te hayas tomado el tiempo, que hayas dedicado un ratito de este día tan especial para todos nosotros, para estar aquí con todos nuestros estudiantes, con la comunidad. Recordemos que también esta fue una actividad que diseñamos abierta, un tema súper interesante.
Y sin más darle vueltas, te voy a presentar. Andrea, como yo dije recién, es una colega, es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile. Tiene un máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, en España. Andrea fundó el año 1985 la Fundación TACAL y trabajó activamente para ofrecer una alternativa de formación laboral y colocación a personas con discapacidad de extrema pobreza. Actualmente, la Fundación tiene el orgullo de haber colocado a más de 2.500 personas en puestos de trabajo regulares. Fue gerente de proyectos sociales de la Fundación Andes entre los años 1998 y 2000, dejando dicha función para asumir la Dirección Nacional del Fondo Nacional de Discapacidad, FONADIS, que actualmente es SENADIS, como ustedes saben, durante el gobierno del presidente Lagos entre los años 2000 y 2006. Destaca la creación de oficinas de intermediación laboral en todo Chile, las conocidas OMIL, incluyendo a más de 2.000 personas a un empleo regular. Ha participado de diversas publicaciones e investigaciones, entre ellos el primer Estudio Nacional de Discapacidad en DISC-CIF 2004 y Discapacidad en Chile. Pasos hacia un modelo integral de funcionamiento humano 2006, lo que le ha permitido profundizar el conocimiento en las personas con discapacidad, especialmente en el área del empleo. Autora además del Manual para la Inclusión Efectiva de Personas con Discapacidad, cuyo lanzamiento fue en el mes de enero del año 2016. Este manual tiene por objeto entregar gratuitamente todos los conocimientos necesarios para que las empresas puedan realizar la inclusión con una metodología que permita aumentar significativamente los éxitos en el proceso. Además, Andrea ha obtenido varios premios, entre ellos el premio Mujer Impacta el año 2014, el premio 100 Mujeres Líderes el año 2017, Mujeres Empresarias, que da el diario Mercurio, el premio Mujer Líder 2017 del IST y premio Avance de la Mujer el año 2018 de Scotia. Felicitaciones, Andrea, tantos premios, qué orgullo. Y sin más, le damos la palabra a Andrea. Bueno, primero, muchas gracias. Soy solo una terapeuta ocupacional apasionada de nuestra carrera, así que los otros son partes de la vida nomás, pero lo más importante y lo que ha marcado mi vida es ser terapeuta ocupacional. Voy a compartir pantalla para que podamos, no sé, ya, entonces como les decía, para mí lo más importante y lo más relevante de todo ha sido ser terapeuta ocupacional. Cuando yo salí del colegio, pensaba, ¿qué voy a hacer? Y postulé a obstetricia, postulé a diseño y postulé a terapia ocupacional. Y postulé a eso porque quería veterinaria y no encontré el código. Entonces, cuando quedé en las 3 carreras, yo dije, ¿qué hago? Porque en la época uno quedaba en todas las carreras. Y entonces dije, bueno, matrona no, porque pololeo con un ingeniero, no va a cachar nada de turno, no, mejor que no, matrona no. Diseño, bueno, la terapia ocupacional tiene algo también manual, así que ya terapia. Y ese fue mi responsable selección de la carrera y que fue lejos mi mejor decisión de la vida. Así que, nada, por contarles esto como anecdótico. Agradecer la invitación también que me hace la UTLA para hablar sobre constitución y discapacidad, y como le comentaba a los colegas antes de partir, esto para mí fue estudiar, porque obviamente nadie tiene la constitución, salvo probablemente los abogados o los que están de verdad que quieren ser constituyentes, que lo tienen encima, y estuve investigando mucho y conversando con mucha gente. Y fue realmente algo muy entretenido. Y lo primero que le quiero decir es que contarle un poco lo que es la Fundación TACAL. Yo creé la Fundación TACAL en el año 85, cuando nadie hablaba de empleo para las personas con discapacidad, había más de 30% de desempleo en el momento, y yo hablaba de formar para el trabajo a las personas con discapacidad para que se puedan integrar. En ese momento no se hablaba de incluir, sino que integrar a un trabajo. Y la verdad es que todos me dijeron que estaba absolutamente loca, que era imposible, que hay un 30% que nadie contrataba a una persona con discapacidad. Pero como soy un poco porfiada, y yo creo que eso me identifica, ¿no? Así soy tosuda, me gusta llegar hasta el final y pelearlas todas. Formé la Fundación TACAL, y hoy día tenemos más de 2.800 personas incluidas con contrato de tipo indefinido,
trabajan 40 profesionales con nosotros, tenemos 36 años de experiencia que hemos ido a aprender haciendo en el camino, pero yo creo que lo que más nos identifica es que nos gusta trabajar con las empresas para que la inclusión sea parte de su identidad. Y cuando decimos parte de su identidad, que la gente no solamente haga inclusión exclusivamente para cumplir una ley, sino que porque de verdad quieren transformarse en empresas inclusivas. Bueno, y cuando empecé entonces a ver, bueno, ¿qué voy a hablar de la Constitución? Lo primero dije, bueno, voy a definir qué es una Constitución, qué es lo que hace una Constitución. Y en ese sentido, la Constitución define el modo en cómo nosotros queremos organizar la vida de la sociedad. ¿Y cómo organizamos la vida de la sociedad, especialmente cuando hablamos de discapacidad? Bueno, ahí hay un tema que yo creo... Espérame que silenciaron a Andrea. No me silencien. Yo les decía que lo más importante es poder saber cuáles son las 3 grandes áreas, ¿no?, que deben de estar en la Constitución para que efectivamente las personas con discapacidad puedan participar en nuestra sociedad. Y lo primero es hablar de autonomía. ¿Cómo vamos avanzando para que efectivamente la autonomía sea una realidad para las personas con discapacidad? Que de verdad hablemos de inclusión y dejemos la integración de lado. Cuando la integración es cuando yo te hago un espacio nomás para que se incorpore la persona, ¿no es cierto? Y la inclusión es cuando esa persona tiene derecho a participar. El director de mi máster, Miguel Ángel Verdugo, quien hoy día somos grandes amigos, él explicaba la diferencia entre inclusión e integración de una manera muy didáctica. Decía, bueno, cuando un niño va al colegio o a la escuela y entra a la sala de clase, entonces dicen, bueno, niños, saquen el cuaderno porque vamos a hacer una prueba. Juanito, tú saca tu libro y pinta. Ese niño está integrado. Va a estar incluido cuando ese niño hace la prueba igual con los niños, juega con todos los niños, sale al recreo, juega las bolitas, en esa época se jugaba las bolitas, y además, ¿no es cierto?, le pegan, lo invitan a un cumpleaños, participa en absolutamente todas las cosas, buenas y malas, donde no hay sobreprotección, sino que hay respeto. Esa es la diferencia entre inclusión e integración, y nuestra sociedad debe de avanzar hacia allá. Y por último, tener esta discusión si vamos a hablar, seguir hablando de igualdad de oportunidades o vamos a hablar sobre la equidad. Déjenme decirles que yo creo que la igualdad de oportunidades no existe. Y no existe ¿por qué? Si yo llevo a 2 personas a una empresa con perfiles muy semejantes, uno con y uno sin discapacidad, ¿a quién creen ustedes que van a dejar contratado? Obviamente que a la persona sin discapacidad, porque la igualdad de oportunidades no existe, por lo tanto hay que trabajar por la equidad. ¿Y qué significa trabajar por la equidad? Significa que vamos a generar los espacios para que esa persona pueda participar en igualdad de condiciones. Tanto Naciones Unidas como nuestra legislación sigue hablando de igualdad de oportunidades, equiparación de oportunidades. No existe. Tenemos que avanzar para hablar de equidad. Ok, ¿por qué lo tengo trancado? Ya. Hay una cosa que es muy importante en la Constitución actual. La única mención que hay en materia de discapacidad habla de la interdicción. Cuando uno tiene a una persona con discapacidad intelectual interdicta, ya no puede ejercer sus derechos para sufragar. Eso es todo lo que hay en materia de discapacidad en la Constitución actual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que derogar ese artículo, porque ese artículo efectivamente discrimina, ¿no? Pero más importante aún, tenemos que avanzar para que Chile no pueda declarar interdicta una persona. ¿Por qué? La interdicción, me contaba un abogado, muy amiga mía, que es un abogado ciega, me decía ella, la interdicción es la muerte civil de un ser humano, porque impide, le quita todos los derechos, pero lo más grave,
es que le quita los derechos de por vida, aun cuando tú te equivoques y haya sido mal asignada la interdicción. No tiene posibilidad de ser revertido en interdicción. Y las personas, independientes del tipo de discapacidad y lo profundo, siempre tienen posibilidades de tomar decisiones de cómo quieren que su vida camine. Y por lo tanto, uno de los temas que yo creo más relevante a discutir en esta Constitución tiene que ver con impedir, prohibir que se pueda decretar interdicto a un ser humano. Disculpe, ¿Sí? aquí no sé lo que es la interdicción. ¿Puede La explicar? interdicción, qué bueno que lo preguntas, la interdicción es cuando tú decretas a una persona que no tiene más posibilidades de ejercer sus derechos y lo declaras interdicto, o sea, que no puede tener una cuenta corriente, que no puede hacerse cargo de sus cosas si es que tiene bienes, que no puede, deja de ser un ser humano con capacidad de decisión. Y en la No sé si me actualidad, explico. ¿a quién se le da ese, Se o se le decretan las quita ese personas, poder? qué bueno que lo preguntas, porque muchas veces se decreta la interdicción a personas que, por ejemplo, tienen bienes y el familiar considera que alguien se puede aprovechar de esa persona, entonces lo declaran interdicto. Ahora, ¿qué hemos visto nosotros? Hemos visto innumerables oportunidades que declaran interdicto, familiares, se quedan con los bienes y las personas las mandan a los hogares. Y no hemos visto un caso. Hemos visto cientos de esos casos donde los despojan de todos sus derechos para que otro se haga cargo. Inicialmente se declara interdicto a una persona para protegerla y para proteger sus bienes para que nadie se aproveche. Pero habitualmente ocurre al revés. Ahora, cuando tú tienes declarado interdicto a una persona, esa persona no puede firmar un contrato de trabajo, por ejemplo. No puede votar, no tiene derechos. No sé si me expliqué. Sí, voy a Profesora, guardar mis preguntas para el final, que al parecer tenía que hacerlas al final, lo siento, no sabía. no te preocupes, no tengo ni un problema en que me interrumpan. Ok. Entonces, teniendo esos tres temas, ¿no? Que hablamos de autonomía, hablamos de equidad y hablamos de inclusión, ¿cuáles son los temas que no pueden faltar en una constitución? Lo primero, garantizar, ¿no? Dejar de ocupar esas palabras, favorecer, apoyar, ¿no? Sino que tenemos que garantizar. La Constitución debe de garantizar el acceso a una salud oportuna, sin discriminación. Debe de garantizar el acceso a la rehabilitación. ¿Ustedes saben cuántas personas con discapacidad han accedido a rehabilitación en Chile? El 6% de las personas con discapacidad en Chile accede a rehabilitación. Por lo tanto, esto debe de estar garantizado. Tú sin rehabilitación y con una discapacidad adquirida o que hayas congénita, que hayas nacido con ella, evidentemente que tú requieres rehabilitación para tener el máximo desarrollo posible para poder incorporarte a la sociedad, a la familia y ojalá a un trabajo. Por lo tanto, el tema hoy día pasa por garantizar y ojalá nuestra Constitución empiece a garantizar los derechos de las personas y no a favorecer, no a equiparar, ¿no? Garantizar el acceso a la estimulación temprana. Todos los niños que nacen con algún tipo de discapacidad requieren de una estimulación temprana, pero los que pueden acceder a eso son muy pocos. Entonces, cuando nosotros decimos, no, claro, tenemos una ley de empleo, ahora el 1% de las personas con discapacidad van a estar incorporadas al trabajo. Perfecto. Pero si no tenemos acceso a la educación, no tenemos salud oportuna, no tenemos acceso a rehabilitación, ¿qué tipo de trabajo estamos buscando para las personas con discapacidad? Y por lo tanto, el garantizar es un cambio de mentalidad para que la Constitución pase a ser algo muy relevante.
Garantizar el permiso de los padres. Cuando uno tiene un hijo con discapacidad severa y uno está trabajando, uno puede pedir los permisos cuando se enferma el hijo hasta el año. Pero después del año ya no hay derechos para el padre, para los padres. Y evidentemente cuando hay una discapacidad severa, se requieren otros apoyos. El Estado debe de apoyar y debe de garantizar que esos padres puedan efectivamente avanzar para poder mejorar, curar, atender, acceder, etc. Y respecto a lo que hablábamos sobre la autonomía, ¿no? Garantizar que las personas con discapacidad puedan tomar sus propias decisiones. ¿Cuántas veces ven ustedes que los adultos toman decisiones por los niños? Que los padres toman decisiones por sus hijos con discapacidad. Que el marido toma decisión por su mujer. Etcétera, ¿no? Tenemos tantas situaciones donde la propia persona, aún en Chile, no toma las decisiones por sí misma. E independiente del tipo de discapacidad, una persona puede tomar sus propias decisiones, si es que nosotros simplificamos el lenguaje y hacemos accesible para que pueda decidir. Fíjense que ustedes ubican a la Malucha Pinto, ¿no? La actriz que tiene un hijo con una parálisis cerebral muy severa. Cuando Pablo nació, la Malucha dijo: Pablo va a ser parte activa de mi vida. Y efectivamente, Pablo, incluso que no habla, no tiene control de esfínter, que no tiene control de la saliva, etcétera, etcétera, pero Pablo incluso ha actuado con la Malucha en muchas obras de teatro. Entonces, va a depender de cómo cada uno de nosotros decida trabajar con las personas para que esas personas puedan tomar sus propias decisiones. ¿Cuántos terapeutas ocupacionales le dicen a sus pacientes lo que tienen que hacer? Muchísimos, la mayoría. Y lo más importante es cómo vamos nosotros a garantizar en nuestra Constitución que las propias personas puedan tomar sus propias decisiones. Fíjense que hace mucho tiempo atrás a mí me tocó atender a una persona y estaba en el Tacal, y esa persona tenía fobia a la mugre, ¿no? Al aseo. Y una terapeuta ocupacional lo colocó haciendo aseo en una automotora, aseo a los vehículos. Como a los 8 meses, llegó desesperado y me dijo: jefa Andrea, le comento que renuncié porque yo no resisto este trabajo. Y yo le dije: ¿qué te pasó? No, es que me pusieron en aseo y yo tengo esta fobia. Bueno, llamé a la terapeuta ocupacional, y la terapeuta ocupacional lo que le dijo: no te voy a volver a colocar en ningún otro cargo porque tú te fuiste donde yo te había colocado. Entonces, cuando se va el joven, yo le dije que no se preocupara, que íbamos a trabajar con él. Bueno, él hoy día trabaja en el Congreso y lleva años trabajando, ¿no? Y conversamos con la terapeuta. La terapeuta hizo un muy mal trabajo, porque evidentemente, primero, no escuchó a la persona, y en segundo lugar, ni siquiera hizo su trabajo de terapeuta ocupacional para hacer el proceso de inclusión. Entonces, es tan tremendamente importante escuchar cómo tomar las propias decisiones para que finalmente las personas con discapacidad, cualquiera sea, pueda, por pequeña que sea la decisión, tomarla por sí mismo. También la Constitución debe garantizar el derecho a la vida de las personas con discapacidad. En estos momentos, especialmente que estamos viviendo, donde hay toda la discusión de la última cama, nosotros nos hemos visto muchas veces enfrentados a consultas de padres que dicen: ¿y qué voy a hacer si mi hijo, que tiene esta discapacidad tan importante, hoy día se enferma con COVID? No lo van a intubar, no lo van a tratar. Y ese tratamiento del garantizar el derecho a la vida es algo que la Constitución hoy día lo garantiza, pero no específicamente para las personas con discapacidad. Entonces es muy importante que
quede explícitamente expresado que las personas con discapacidad, independiente de la discapacidad que tengan, en cualquier momento de la vida debe de tener garantizado el derecho a ser atendido, ¿no? Lo que hablábamos inicialmente, salud oportuna, ¿no? Los beneficios sociales garantizados. Cuando nosotros vemos que hay tanto servicio social, ¿no? Se entregan muchas ayudas técnicas, se entrega mucho subsidio. Sin embargo, para poder acceder tú tienes que ser pobre. Cuando yo fui la directora del FONADI, yo siempre peleaba con el Estado en ese momento y le decía, ¿por qué la persona tiene que empobrecerse para que yo lo pueda ayudar? Entonces me decían, es que los recursos no alcanzan para todo. Perfecto. Pero vivir con una discapacidad significa que tú te vas empobreciendo, porque uno lo pone todo ahí. Y cuando llegas al nivel de pobreza, entonces sí te puedo atender. Por lo tanto, lo que nosotros postulábamos era garantizar, en caso de discapacidad y pobreza, beneficios sociales que permitan tener una vida digna, independiente en el nivel donde tú estés. Garantizar el derecho a la educación. Este país parte al revés, ¿no? Parte con la ley 21.015 que obliga a toda la empresa pública y privada a reservar el 1% para personas con discapacidad en la plantilla, ¿no?, de los trabajadores. ¿Qué hubiese pasado si esa garantía se hubiese puesto en la educación? Lo más probable es que en 15 o 20 años más no tendríamos que haber tenido una ley laboral. ¿Por qué? Porque si yo incluyo niños en la escuela y todos tenemos la posibilidad de compartir con otros niños con y sin discapacidad, vamos a valorar a la persona por lo que es y no vamos a distinguir la discapacidad. Nosotros hace muy poco tiempo, para el Día del Síndrome de Down, lanzamos un video, no sé si lo vieron, de unos niños con unos niños en un jardín infantil, donde le decían, bueno, ¿y qué pasa con la Sara y con Nicolás? ¿Y qué es lo que puede ser? No, puede ser, ya no me acuerdo lo que dijeron los niños, pero podían ser lo que quisieran. Claro, porque finalmente los que discriminamos somos nosotros los adultos. Ellos los tenían de compañeros. Entonces, es muy importante garantizar el derecho a la educación, especialmente cuando tenemos una ley de inclusión escolar. Así se llama nuestra ley escolar. Ley de inclusión escolar. ¿Qué dice esta ley? Nos dice que todo niño que llega a postular a la escuela, si es que hay cupo, tiene que ser aceptado y no puede ser seleccionado, salvo que tenga discapacidad. Entonces, claramente, es ahí cuando nosotros tenemos, perdona, pero está viendo es ahí entonces cuando nosotros tenemos la discriminación, la segregación y la exclusión desde nuestra legislación. El gobierno que hizo esa ley y el Parlamento que la aprobó. Nadie se dio cuenta que era una ley excluyente. Y por lo tanto, en esta Constitución vamos a tener que garantizar el derecho a la educación, porque no es posible que las personas con discapacidad, si quieren estar en una escuela regular, no puedan acceder. Generar el transporte accesible para todo Chile. Yo me acuerdo cuando nace el Transantiago, el tan vilipendiado Transantiago. Yo dije, no debiera de haber solo Transantiago, debiera de haber Transchile. Una amiga que andaba en silla de ruedas me llama al día siguiente que se larga el Transantiago y me dice, Andrea, he vivido mi libertad. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, hace 11 años que mi mamá me lleva al trabajo y me va a buscar. Pero hoy día pude ir sola. He vivido mi libertad. Y eso es lo que hace el transporte accesible. Permite que tú puedas salir de donde estás, que puedas salir de tu comuna, que puedas integrarte a una escuela donde tú quieras, a un trabajo donde tú quieras, que puedas ir de una comuna a otra, que puedas ir de una región a otra. En Chile eso no se puede, solamente en Santiago. Entonces, claramente el transporte accesible hay que garantizarlo porque es una herramienta de justicia y es una herramienta que aplana y disminuye las brechas que hay entre personas con y sin discapacidad.
Y por último, se me ocurrió que era muy relevante garantizar el acceso a la justicia en un lenguaje comprensivo. Y cuando hablaba de esto específicamente estaba pensando en las personas sordas, que requieren muchas veces un intérprete de lengua de señas, y la mayoría de los juicios hoy día para las personas sordas todavía se hacen sin intérprete. No garantizan el hecho de tener la interpretación. O si yo tengo, no sé, tengo dificultad en la comprensión, tengo que tener un lenguaje simple. La justicia debe ser en un lenguaje comprensivo y debe de tener el concepto de accesibilidad universal para que sea una justicia para todos. Esos son los puntos que yo principalmente vi en lo que debiera de haber una nueva constitución. Y quería recordar, ¿no?, que los temas son los tres grandes temas, ¿no? La autonomía, la inclusión y la equidad. Y si tenemos esos tres conceptos, seguro que podemos tener a las personas participando sin restricciones en la sociedad. Y finalmente eso es lo que buscamos. Y eso es lo que les tenía preparado. Quería contarles que estuve conversando con muchísima gente, con muchos abogados, con muchas personas con discapacidad de todo tipo, para ver qué es lo que ellos consideraban más relevante en esta nueva constitución, y lo que pude consensuar y concentrar es lo que les acabo de presentar. Ahora la idea es generar un espacio de diálogo, de conversación, discusión con las personas participantes, ¿no es cierto? Colegas, diversos profesionales que están conectados, terapeutas ocupacionales en formación. Entonces la idea es que podamos generar una conversación, ¿ya?, en torno a esta área que es tan relevante, ¿no? Me gustaría partir con algunas preguntas antes de pasar a las preguntas que estaban en el chat. Bueno. Fernanda Ramírez plantea que al decir garantizar, se entiende como la idea de acceso universal, ¿ya?, independiente de los quintiles de ingreso u otra condición más allá de la acreditación de la situación de discapacidad. Cuando apuntas al concepto de garantizar como verbo, ¿no es cierto?, que debería estar explícito en la Constitución, ¿incorpora esta idea de acceso universal independiente de la condición socioeconómica? Un poco lo que formulabas, ¿no? De todas maneras, yo creo que la condición socioeconómica no debiera de ser una limitación para poder acceder a espacios. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver jóvenes que tienen una familia muy pudiente, con todas las comodidades. Sin embargo, a él lo tienen absolutamente aislado y él no ha tenido ni siquiera las más mínimas ayudas técnicas que requería, y nos costó muchísimo que el Estado financiara las ayudas técnicas que necesitaba. Entonces, quizás hay una manera distinta que las familias de recursos económicos altos puedan compensar al Estado, quizás, no sé, con impuestos, no tengo idea, yo no soy economista, pero creo que hay otras maneras más que restringir la participación o el acceso a los beneficios que las personas requieren tan solo por ser chilenos y vivir en este país. Entiendo. Perfecto. No sé si Fernanda Ramírez habrá quedado conforme con la respuesta de Andrea o quiere profundizar en algún otro aspecto. ¿Está por ahí, Fernanda? Sí, maravillosa Andrea, dice. Hay otra pregunta que surge, dice, me gustaría mucho saber la opinión. Estabas hablando de garantizar, hablaste un poco en algún momento respecto de garantizar una vida digna, hablaste de derecho a la vida y en ese contexto surge una pregunta respecto de la muerte digna, Sí. ¿ya? Me gustaría mucho saber la opinión de la señora Sondek respecto de la eutanasia en nuestro país. Es un tema hipercomplejo, no es un tema que lo pueda definir yo, pero yo puedo dar mi visión muy personal al respecto. Yo creo que las personas con discapacidad
cuando están viviendo una situación muy extrema, debieran de poder ellos tomar la decisión si desean o no terminar con su vida. Pero esto es absolutamente personal. Yo sé que hay unas discusiones tremendas y discusiones además con las distintas creencias religiosas, pero muy desde lo personal, yo siento que la propia persona debiera de ser responsable de tomar sus decisiones y de querer terminar su vida si es que ya no puede vivir. Me tocó ver una vez a una persona que era tetrapléjica, que lo único que podía hacer era respirar un poquito y además con ayuda. Entonces, uno también se pregunta cuál es el goce de esa persona en un hogar, porque no tenía familiares al lado. Quizás esa persona hubiese querido en algún minuto quizás terminarlo, no tengo idea. Pero es una pregunta súper difícil, Fernanda, y la verdad es que yo creo que eso amerita una discusión país súper profunda. Yo sé que hay países que lo han aprobado, pero es una discusión yo creo que todavía está por hacerse. Ujú. También Fernanda, gracias Andrea. También Fernanda, cuando estabas señalando la idea de reservar ciertos cupos para en el fondo garantizar los derechos, Fernanda pregunta sobre a nivel de educación superior, ¿también crees que se debería reservar cupos para personas en situación de discapacidad? Mira, yo creo que lo más importante es que la educación parvularia básica y media pueda tener educación de calidad e inclusiva para todas las personas con discapacidad que quieran formarse. Si eso lo hacemos y tenemos una buena educación, lo más probable es que también puedan postular a la universidad como cualquier otro ciudadano chileno, teniendo evidentemente claro que hay cierto tipo de discapacidades que requieren adecuaciones para poder rendir la prueba y poder acceder. Reservar los cupos en la educación superior, yo no estoy tan segura, porque creo que a mí me hubiera encantado ser médico, pero si no tengo los dedos para el piano para ser médico, ¿cómo me van a, por tener discapacidad, sencillamente me van a guardar ese espacio? No sé, no lo tengo tan claro y la verdad, Fernanda, no lo había pensado, pero creo que si yo tengo una educación de calidad, voy a poder postular igual que mis compañeros para poder acceder a la universidad. Yo creo que ahí todavía hay un tema también que es súper complicado, que tiene que ver con el acceso económico todavía, ¿no? La universidad sigue siendo un lujo porque es muy caro y a veces nos endeudamos hasta el cogote, y por lo tanto, bueno, yo soy de otra época, pero yo soy de la época donde la universidad era gratuita. Yo estudié en la Chile y estudié gratis. Maravilla. Claro, eran otros tiempos, habían pocas universidades además, pero el tema del ingreso a la educación también pasa no solamente por el acceso, sino que también por los recursos económicos. Yo creo que todavía hay que avanzar en hacer ciertos cambios para hacer un acceso más universal a la educación superior. Perfecto. Andrea, yo tengo otra pregunta acá. Perdón. Ya. Tú, el 3 de noviembre, en el Mostrador, publicaste una columna, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo hoy día, que tiene que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Con la pérdida de empleos, y el impacto en la población en situación de discapacidad, ¿sí? En el fondo, las personas en situación de discapacidad están superando ya un porcentaje importante respecto a la pérdida de trabajos. A propósito de la puesta en práctica de la ley 21.015, ¿no es cierto? Todos los avances que se estaban teniendo en relación a esa ley, para contextualizar a algunos estudiantes, la ley 21.015 habla de la ley de inclusión de personas en situación de discapacidad en contextos laborales. ¿Ya? En ese contexto, ¿cómo se podrá de alguna forma revertir esta situación en el corto plazo?
desde tus ideas o propuestas, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede revertir esta situación en el corto plazo y qué mecanismos debiese ofrecer el Estado y el privado para garantizar más acceso? Dale. Súper bueno, qué bueno que lo preguntas, porque si bien se despidieron mucha gente con discapacidad, también fueron despedidos, no solamente gente sin discapacidad en estos tiempos de pandemia, la realidad nuestra no fue tan así. Y yo creo que aquí hay un trabajo importante que hacer. Hay muchas instituciones que dicen que hacen intermediación laboral y que se dedican entonces a incluir a las personas con discapacidad, a cobrarle a la empresa, y después si te he visto no me acuerdo, y no le hacen los seguimientos, tampoco hacen análisis del puesto de trabajo. O sea, hay un proceso para garantizar, no garantizar, pero para disminuir significativamente los fracasos en el empleo. Y por lo tanto, yo creo que aquí el llamado es hacer la pega y hacerla bien. Cuando la Marcela me presentaba que yo había publicado el Manual para una Inclusión Laboral, aquí lo tengo, Manual para una Inclusión Laboral Efectiva de Personas con Discapacidad. Bájenlo, está gratuito en la página web de Fundación Takal. ¿Ya? Y aquí está todo el proceso. Y claro, es un proceso largo. Nosotros por cada persona nos demoramos entre 8 y 12 meses hasta decir la persona está bien incluida. Por persona. Entonces, claro, hay un trabajo que hacer. ¿Cuántas de las instituciones están haciendo la pega? ¿Cuántas de las instituciones de verdad han hecho el análisis del puesto de trabajo y han seleccionado de acuerdo a competencia para que la persona de verdad quede en el cargo? ¿Cuántas de las organizaciones los colocan porque, bueno, mire, si total, así podéis cumplir con el cupo, ¿ya? O Andrea, el pobrecito es down, entonces no importa, ¿ya? Y toda esa gente que fue colocada por caridad fue desvinculada, los primeros en desvincularse. Toda la gente que fue incluida o colocada sin procesos serios fueron desvinculados, lamentablemente. Entonces el llamado evidentemente es hacer la pega y hacerla bien. Y entonces podemos garantizar. Sí, en el fondo, como rescatando algunas ideas ahí, Andrea, apunto que también hay una crítica a los servicios de inclusión laboral que hoy día se están generando y que muchos de esos servicios están a cargo de terapeutas ocupacionales u otros profesionales afines. Entonces también hay una responsabilidad ahí. Yo en realidad me estaba refiriendo más que a cargos públicos, me estaba refiriendo a organizaciones nuevas que nacieron producto de la ley 21.015 porque vieron una oportunidad de negocio. Sí. Y cuando tú ves la oportunidad de negocio y se te olvida que tú estás aquí para cambiarle la vida a una persona, ¿no? Porque yo siempre digo, Fundación Takal transforma vidas. Si esa es la maravilla que tenemos en nuestras manos cuando trabajamos en el tema del empleo. Si no hacemos eso, claramente es un problema. Perfecto. Entonces claro, hay colegas que están haciendo una linda pega, ¿no? Yo no digo que los colegas están haciendo mala pega, no. Digo que cuando aparece el oportunismo de que aparece una ley y entonces yo puedo cobrar y entonces y claro, se me olvida que estoy trabajando por las personas con discapacidad y no por el bolsillo. De hecho, Fundación Takal es de las pocas organizaciones privadas que no cobra por hacer los procesos de inclusión. Son gratuitos. Gracias, Andrea. Tenemos una pregunta de Evelyn Puga. Evelyn, por favor. Hola, Andrea, nuevamente. Mi pregunta está relacionada más que nada con, volviendo un poco a la Constitución, porque ¿qué es lo que estaba pensando yo? Que finalmente si declaramos desde el enfoque de derechos humanos que todas las personas, ¿sí?, son diversas, ¿ya? Declaramos una postura vinculada a la equidad, como dices tú, que tiene que ver más que nada con identificar cuáles son las características de cada persona y cómo el Estado debiese proveerle a cada persona en particular, digamos, de acuerdo a sus necesidades, las posibilidades de
incluirse en distintos contextos. Entonces estaba reflexionando si en la Constitución debiese mencionarse distintivamente a las personas en situación de discapacidad o debiese hablarse desde la persona en su dignidad, entendiendo que Sí. las personas en situación de discapacidad también son personas, digamos. ¿Sí? Sí, Entonces, súper buena la pregunta. en esa reflexión Sí. como que estaba mirando tu presentación. Súper buena la pregunta, Evelyn, porque discutíamos ayer con estos abogados y yo les decía, bueno, pero es que tenemos que hacer un capítulo aparte de discapacidad, que a mí no me parece, porque eso es excluyente. Entonces la idea no, la idea es incorporar a la discapacidad en cada uno de los capítulos. Entonces cuando se habla, ¿no es cierto?, de empleo, también para personas con discapacidad. Cuando se habla de acceso a la vivienda, también para personas con discapacidad. Cuando se habla de salud, entonces la idea es que en cada uno de los estamentos se incorpore la garantía del acceso oportuno para la salud, por ejemplo. ¿Se fijan? Pero los capítulos aparte son las constituciones más antiguas. Todas las constituciones nuevas, las últimas que se han escrito en los últimos 4 o 5 años, todas han ido incorporando la variable discapacidad en los capítulos y ya no tienen capítulos exclusivos de discapacidad. Ojalá que las nuestras también lo hagan así. Sí. Gracias. Vamos con, antes de pasar a algunas preguntas que están en el chat, vamos con Vivian Gallegos, Marcela Varas y Rosa Carvajal. Vivian. Hola, muy buenas tardes. Buenas Hola, tardes, Vivian. Tengo 2 consultas en realidad. La primera, respecto a la interdicción que usted comentó y también como lo dijo la señorita Puga, volviendo un poco al tema de la Constitución, de por qué no haber pedido haber hecho el cambio del Código Civil, ya porque la interdicción propiamente tal está consagrada en el Código Civil, no en la Constitución. Entonces, ¿por qué esperar esta nueva Constitución, que va a ser un proceso largo, y no hacer la fuerza, como se dice coloquialmente, ahora ya, para poder hacer el cambio en la Constitución? Y más que eliminar la interdicción, porque dentro de la interdicción se contemplan a todas las personas con discapacidades, pero también van a contemplar a los adultos mayores que están avanzando con una demencia senil o con cualquier otra restricción mental que pudiesen llegar a tener. Entonces, no sé si se plantea esta posibilidad de hacer una distinción respecto a bueno, no son discapacidades respecto a los adultos mayores con demencias seniles o Alzheimer, en los que yo considero que sí hay que tener una protección de sus bienes, de su propiedad. Entonces, poder incluirlos o hacer esta separación entre las personas con discapacidad y estas otras personas que sí van a requerir que se les decrete interdictos a futuro. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, respecto a incluir como garantía explícita el acceso a la salud a las personas con discapacidad, no sé, no sería, porque históricamente la ley, cuando incorpora de manera explícita a un grupo determinado, implícitamente lo está segregando, lo está discriminando. Por ejemplo, establece reglas o leyes especiales para niños o mujeres, y automáticamente las pone en una situación de mayor debilidad. Entonces, no sería, no sé, más o menos segregativo como prohibir cualquier tipo de segregación que se haga, más que sea una incorporación explícita de la gente con discapacidad. Esas son mis 2 consultas. Ya, voy a partir por la segunda, Vivian, porque me parece que la Constitución no debe de prohibir, sino que la Constitución debe de hablar, en mi opinión súper personal, debe hablar desde lo positivo, desde qué cosas debemos de proponer para avanzar. Pero más importante que eso es que todos los procesos en Chile han ido avanzando con leyes que finalmente son discriminadoras. O sea, cuando obligan a los partidos políticos a poner mujeres en las listas que
qué sé yo, que van a las listas, qué sé yo, para no sé qué. Cuando obligan, la misma ley 21.015 también es una ley que segrega. Sin embargo, es lo único que va a permitir el cambio de mirada. Nada. No existen los cambios hasta que las personas se sienten obligadas a hacerlo. Fíjate que nosotros llevamos trabajando 36 años. Nosotros para incorporar una persona al trabajo sin la ley, nos demorábamos alrededor de 2 años de trabajo. Entre que hablábamos, que íbamos, y finalmente por cansancio el empresario decía, bueno, ya uno, probemos con uno. Hoy día, que tenemos ley de inclusión laboral, evidentemente que eso cambió. Y el proceso es mucho más rápido. ¿Y qué es lo que apostamos nosotros? Apostamos a que esto tiene que hacerse tan natural que ya no sea necesario siquiera tener algo especial. ¿Y por qué estar en la Constitución? Porque finalmente eso es lo que nos permite manejar, es lo que nos permite convivir. Es el que nos describe cómo tenemos que convivir. Y en ese mismo aspecto, respecto a la interdicción, Vivian, hay un grupo de abogados que ha tratado de eliminar el concepto de interdicción o cambiarlo del Código Civil y ha sido absolutamente poco exitoso. Entonces, una de las decisiones tiene que ver con ponerlo en la Constitución, porque entonces eso te va a marcar la manera en cómo vamos a convivir, cuál es la convivencia que vamos a tener entre los chilenos. Y tú tienes razón, efectivamente los adultos mayores, hay adultos mayores que pueden ser declarados interdictos cuando hay una demencia, un Alzheimer ya avanzado, que duda cabe, ¿no? Sin embargo, también hay que cuidar a los adultos mayores cuando tienen estos bienes y siempre están los familiares a veces muy interesados que quieren hacerse de sus bienes. Entonces, el proceso es complejo y es complejo por cómo tú finalmente lo diagnosticáis. De qué manera de verdad logramos que las personas con discapacidad estén de verdad protegidos. ¿Cómo hacemos que los jueces estén formados en el tema y no sea que sencillamente se queda con un informe y chao? Que es así como muchas veces se han dado las interdicciones y después, escucha, nosotros tenemos una chica que tiene que ir la mamá a firmar el contrato de trabajo y la cabra trabaja como los dioses en Falabella. Lleva 8 años trabajando. Se va sola, vuelve sola, maneja su plata, se compró una casa. Dime, ¿por qué está declarada interdicta? Entonces, claro, muchas veces los jueces no conocen, no saben. Entonces también quizás habría que, en estas conversaciones cuando se me empieza a ocurrir, digamos, que podría también haber todo un proceso de formación hacia los jueces para cuándo declarar y cuándo no, y quizás debiera de haber un pequeño grupo nomás que tome esas decisiones y no cualquier juez que le toque al azar. No sé si respondí tus preguntas. ¿Puedes reiterar lo que dijo? ¿Un proceso de...? No, que se me ocurrió en este momento, que pienso que Pero bueno como un sistema sería, integral para el juez, ¿o no? Que el juez o tenga sea, un de sistema integral que le... tener un grupo de jueces especializados en el área, que no cualquier juez que te toque por azar, que te toque el tema de la interdicción, sino que ojalá sea un grupo que esté de verdad capacitado y asesorado por expertos para que las interdicciones futuras sean bien llevadas. Entonces solamente tendría que estar en la Constitución, que un juez tenga... Me parece, pero se me acaba de ocurrir. En el diálogo a uno se le van ocurriendo cosas. Gracias, Andrea. Sí, la estudiante Vivian Gallegos también lo agradece en el chat. Marcela. Gracias, Silvia.
Voy. Yo súper cortito, volviendo, o sea, siguiendo en realidad con el tema de la Constitución, quiero tomar una idea fuerte que tú mencionaste, Andrea, que tiene que ver con la educación, que sería como la base, la esencia de este gran cambio que nosotros esperamos, ¿verdad? Y algunos conceptos que yo relaciono directamente con la educación, que tienen que ver con el conocimiento, con la información, con la reflexión, con la inclusión también, con la autodeterminación, y quisiera reflexionar o traer como colación un ejemplo que lo viví como en lo personal durante mi ejercicio profesional. Y ahí es cuando uno dice cómo uno sortea estas brechas gigantescas que hay en términos de acceso a la educación equitativa. Y resulta que yo trabajaba con personas en situación de discapacidad cognitiva, que uno los miraba y decía, la verdad es que no entiendo dónde está la discapacidad. Cuando hacíamos colocaciones, procesos de colocación, llegaban las empresas y me decían, perdón, pero ¿por qué tiene discapacidad? No le veo dónde está la discapacidad, y lo miraban por todos lados y la verdad es que no lo encontraban. Y al momento de interactuar se daban cuenta que habían algunas cosas extrañas y me lo verbalizaban. Y yo decía, chuta, trabajo además con el otro polo, que es una población de jóvenes con discapacidad intelectual que tenían un diagnóstico muy conocido, un síndrome de base, etcétera, etcétera. Y fíjate que todos tenían lectoescritura. De hecho, uno de los requisitos para poder participar en ese programa era tener lectoescritura. Versus mi otra población, que era mayor, que tenía discapacidad intelectual, producto de la deprivación sociocultural que ellos tenían, donde no tenían un diagnóstico claro, sino que la discapacidad intelectual venía después, tenían menos oportunidades de participación y el fracaso era mucho mayor. Y así como tú comentabas, los procesos de colocación o de inclusión laboral previo a la 21.015 eran eternos y los riesgos de fracaso y las historias, que son miles entre medio, eran muchas más versus este otro grupo, donde tú sí veías la discapacidad porque había un síndrome, como comentaba, o algo más evidente. Y resulta que ahora los analizamos y la mayoría de los que están en el Congreso, los que están en Falabella, como mencionabas tú, son este grupo de jóvenes y no el otro que se quedó perdido y que de repente tú vas en la calle y te los encuentras vendiendo cosas en las esquinas, repartiendo parchecuritas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es más que una pregunta, una reflexión. Creo que la base, la esencia de esta nueva constitución debería apuntar a la educación y eliminar esas gigantescas brechas, que la verdad es que da mucha pena. Uno dice, ¿por qué este cabrón no debería tener discapacidad? ¿Por qué? Bueno, de la discapacidad intelectual se dice que el 75% es por deprivación sociocultural, o sea, es totalmente prevenible. Cuando nosotros hablamos del acceso a la estimulación temprana es eso, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo de verdad podemos prevenir que el 75% de discapacidad intelectual del país pueda reducirse significativamente? Basta una política pública, basta que esté garantizado. Exacto. Exactamente. Sí, Andrea. gracias. ¿Sí? Bueno, ahora la palabra la tiene Rosa Carvajal y no sé si su pregunta, Rosa, apunta a lo que escribió en el chat. Dice, respecto a declarar la interdicción de una persona, también deberíamos trabajar en leyes paralelas que no permitan los abusos. Exactamente. Como Respecto a eso, ¿sí? y en parte se contestó, yo creo que con lo que habló la compañera anterior, que tal vez sería, como decía la señora Andrea, tener un staff capacitado y orientado a la solución del problema y no a declarar interdicto, sino que a prevenir que hayan abusos sobre esas personas. Porque si prohibimos la ley de no declarar los interdictos, también estamos generando una oportunidad de que haya más abusos sobre ellos. Entre comillas. Porque es así. Sí, yo creo que la Rosa tiene toda la razón. Efectivamente, hay mucha discriminación en esto. Y el tema es cómo vamos a garantizar los derechos sin discriminación. Ahora, claramente todo lo que puse es utópico, ¿no? Todos sabemos que es utópico, pero es hacia donde finalmente yo creo que la sociedad debe de avanzar. Que se va a poner todo ahora, no, qué duda cabe, pero lo más probable que no, que pongan un par de temas, ojalá, que tomen la discapacidad, ojalá, y ojalá sea de verdad una constitución que incorpore la variable discapacidad en cada uno de los capítulos y por lo tanto sea
un grupo más incorporado para ser atendido en forma regular. Lo otro que también tomé como apunte acá, vamos tras crear leyes en la Constitución para no tener abusos, para incluir, para generar mejores, como dijera yo, condiciones para las personas con discapacidad, pero debería haber también un rol fiscalizador que no sé en qué institución cae. Porque ¿qué sacamos con crear leyes si no son fiscalizadas? Las empresas contratan gente, pero van tras el impuesto que pueden recuperar o cosas por el estilo. No sé si me explico. Perfectamente te explicas, y yo creo que tienes toda la razón, porque finalmente este país es un país súper leguleyo. Pero ¿cuánta de la legislación que hoy día tiene nuestro país de verdad se cumple? Vamos a la misma ley 21.015. Claro, fíjate que la ley 21.015 dice que debieran de haber 27.000 empresas privadas, más de 100 trabajadores, que debieran de haber hecho inclusión. 27.000. Exactamente. Y hicieron inclusión 6.000. ¿Qué pasó con los otros 21.000? ¿Dónde tenemos a la Dirección del Trabajo fiscalizando? Que es quien tiene que fiscalizar. Cuando tú le dices a la Dirección del Trabajo dice, no, cuando a nosotros nos llega una denuncia, entonces nosotros vamos. Pero eso no es fiscalizar. No es fiscalizar. Entonces, claro, es mucho la más Constitución barato. también debería estar, considero, Por ese supuesto. punto. De todas maneras. Sí. De todas maneras. Y cómo de verdad hacerlo efectivo. Yo creo que, no sé, tenemos tantas leyes y después tenemos unos reglamentos que finalmente, como tú decís, no se fiscalizan, y al no fiscalizarse, a los 2 o 3 años letra muerta. Y seguimos en lo mismo. Y seguimos en lo mismo. Sí. Gracias. Por eso es que los pepitos grillos son buenos, Rosa. Yo creo que todos nosotros aquí, cada uno de nosotros tiene que ser pepito grillo en su área. Y cuando nos transformamos en pepito grillo, a veces podemos ser un poquitito desagradable. Pero es finalmente cuando tú eres pepito grillo, no por ti, sino que por el otro, y estás defendiendo el derecho del otro, toma todo el sentido. Así que también aquí hay una invitación a ser pepito grillo para que cada uno de nosotros pueda aportar para que las personas con discapacidad de verdad puedan tener un mejor vivir y un derecho a participar de mejor manera que como lo están haciendo hoy día. De todas maneras. Estimados, vamos con la última pregunta de Doménica y luego Evelyn Puga, creo que tienes una pregunta, ¿o no? ¿No? Doménica, entonces. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Doménica está por ahí? ¿Estaba escribiendo en el chat? Profe, no he escrito nada yo. Ah, es que está la mano levantada. Tiene la mano levantadita. Ay, Ya, no. perdón, no puede- se preocupe. No se Era la preocupe, no se mía. preocupe. Es la mía. Ah, hay otra Doménica. A ver. No, Catherine. Ah, ya, Catherine. Hola. Cuéntenos. Hola, buenas tardes, señora Andrea Sondeck. Soy Catherine Wallerman. Hola, Catherine. He seguido su carrera, he leído un poco acerca de su entrevista y sus cosas. También supe que perteneció a usted a Fonadis, que antiguamente era Fonadis, hoy en día es Senadis. Así de vieja soy. Crujiente, digamos. Crujiente. Buen concepto. Yo creo que de repente el hecho de también trabajar en entidades como lo son Senadis, yo también soy una persona con discapacidad, entonces también me incluí un poco en ese ámbito. De repente no pasa o es como una pregunta, en realidad es como, no pasa de repente por voluntades políticas el hecho de que las cosas no se gestionen y por una cosa de también recursos, porque muchas veces el Estado tampoco da la asignación de recursos que se requieren para ciertos proyectos y son proyectos que se demoran de 10 a 12 años, entonces es como, usted mencionó 3 palabras claves que para mí resonaron en todo momento, que fue autonomía, inclusión y equidad.
creo que esas tres cosas no podían vincular sin voluntad. ¿Usted qué opina de eso? Totalmente de acuerdo, y creo, Catherine, que efectivamente el Estado no se moviliza por sí mismo. Yo tuve una buena gestión en el FONADI y fue muy reconocida, pero fue reconocida porque quebramos huevitos. Molestamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber peleado con el gerente del metro, donde él me decía, ¿y tú qué te crees con una institución pichiruchi como el FONADI? En cambio yo con tremendo metro, y yo le dije, sí, pero por suerte el Lago puso a una directora pichiruchi en este lugar súper pichiruchi, pero a mí me importan las personas con discapacidad, y yo he visto a las mamás cómo salen del metro con los niños en brazos para poder llegar a la Teletón. Usted tiene que poner un ascensor. Y no querían. Entonces yo llegué con 5 personas en silla de ruedas. Y la tele, por supuesto, porque finalmente lo que les duele es la tele. Y ahí se consiguió las lucas y me dijo, supongo que estarás contenta, me dijo, pero no te voy a invitar a la inauguración. Le dije, no tengo que estar en la inauguración. Me alegro que te hayas conseguido las lucas, inauguró ahí, y al día siguiente yo estaba en la estación del metro de Estación Central. ¿Y por qué te cuento esto? Porque finalmente, Catherine, uno puede pasar por la vida sin molestarse un poco, o te podéis comprar todos los problemas. Y hay temas que son de recursos económicos. Yo estoy de acuerdo contigo, por eso yo decía que es súper importante ser Pepito Grillo. O sea, yo estoy segura que no era el gerente, era el gerente general del metro. Ese gerente no me olvidó nunca más. Hasta el día de hoy me debo de odiar. Pero a mí no me pusieron ahí para ser la mejor amiga del gerente del metro. A mí me pusieron ahí para pelear por los derechos de las personas con discapacidad, con así un poquito de presupuesto que teníamos. Yo me acuerdo, nosotros teníamos 4.000 millones para todo Chile y la Teletón ese año juntaba 14.000. Y yo decía, pero yo le cambio esas lucas, 14.000, atendían 20.000 niños en esa época, con 14.000 millones, y nosotros teníamos que atender a los 2.000 millones con 4.000. Pero hay muchas cosas que se hacen desde la gestión, desde ser el Pepito Grillo, desde armar alianzas con otros. Y yo creo que eso es finalmente lo que tenemos que hacer como sociedad. Más allá de la Constitución, más allá de las leyes, finalmente la Constitución y las leyes es lo que nos dictamina cómo debemos de funcionar como sociedad, ¿no es cierto? Pero si todos nosotros nos molestamos un poquito y trabajamos para mejorar la calidad de vida un poquito del otro, vamos a tener un Chile distinto. Fíjate que todas las personas que trabajan en la Fundación TACAL, tenemos un equipo súper rico, hay muchas terapeutas ocupacionales y son top mis terapeutas, yo amo mis terapeutas. Pero más allá de eso, más allá de los terapeutas ocupacionales que son enfermos comprometidos y se las juegan a concho, tenemos que ver que los formadores también entiendan que su rol es cambiar la vida del otro, que si alguien confió y está en la fundación, no es para que salga igual 6 meses después, no, es para que salga cambiado, para que haya aprendido, para que de verdad pueda incorporarse a la sociedad. Y eso es lo importante, cómo nos comprometemos con lo que hacemos. Si trabajo en educación, el niño tiene que aprender, no tiene que pasar de curso porque el pobrecito tiene discapacidad. A mí me llegaron 2 alumnos sordos que habían salido, y no voy a hablar del instituto que salieron, pero un instituto prestigioso en Chile, técnico, y habían salido como expertos en informática. Oye, los cabros no leían. Entonces, cuando yo los coloqué y los puse como proveedores en un supermercado, la mamá fue a alegarme. Y yo le dije, pero dígame qué sabe hacer su hijo en tecnología. Y flaco favor le hacen a estas personas, ¿no es cierto?, que tienen así un título, y después, claro, estáis jugando con las expectativas, y lo que nosotros no podemos hacer es jugar con las expectativas porque son personas. Entonces, ese es el compromiso, y eso es lo que tenemos que hacer como terapeutas ocupacionales. Tenemos tremendo desafío en la Constitución, bien, pero tenemos un tremendo desafío como terapeutas ocupacionales para Chile y en Chile.
Yo también he ido a relatoría que ha hecho de Senadis, he ido a congresos también, y en los cuales se habla de estadísticas que fueron validadas hasta el año 2004, sino que se empezaron a validar, lo leí en una de sus entrevistas también. Del 2004 para adelante se empezaron a incorporar, y que usted lo discrepa igual, que cómo vamos a saber cómo manejar una población con discapacidad si no tenemos lo cuantitativo ni lo cualitativo. Mira, yo voy a hacer algo súper políticamente incorrecto, ¿puedo? Por supuesto. Pero yo no sé hasta qué hora está abierto, tía, aquí. Ya. El segundo estudio nacional de la discapacidad es un estudio que está falseada la información. Yo les voy a explicar por qué. Primero, no evaluaron a la población de 0 a 2 años. Segundo, no se tomó una muestra representativa del país y se tomó una muestra CACEN. Cuando yo tomo una muestra CACEN, saco el ABC1 fuera. Cuando saco el ABC1 fuera, aumento la cantidad de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque 1 de cada 25 personas no pobres tiene discapacidad, a diferencia de 1 de cada 5 personas pobres. Si yo saco el ABC1, claro, salgo que tengo un 16% de la gente en edad laboral. Mentira. Eso no es real. Porque el 20% de la población chilena tiene discapacidad. ¿Por qué si en el mundo la media es de 15%? Somos un país con guerrilla, lo hemos hecho tan mal en tema de salud. No, no, no. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cifras. Yo coincido contigo, Catherine, que es necesaria las cifras para poder planificar, para poder hacer política pública. Claro, de todas maneras. Pero también tenemos que gastarnos los pocos recursos del Estado bien. Pero el ministro era re porfiado. Yo le dije al ministro. Y me dijo, tú ahora no diriges el Senado. Y yo, no, le digo yo. Afortunadamente. Yo hice el primer estudio, no el segundo. Y no que quiso que tenía cambiar. que decirle al vocero de gobierno. Él es el que habla con la prensa. Tienes razón. Pero lo que quiero decir es que efectivamente tenemos cifras y hay que ocupar las cifras oficiales. Yo igual ocupo las cifras oficiales porque son las cifras de más. Pero si tú me decís, ¿son ciertas? No. Y a mí cada vez que digo el 16%, duele la guata. Wow. Wow, qué Andrea, atroz, ¿no? Yo dije que era políticamente incorrecta. no, pero fantástico, se agradece esa transparencia, la honestidad, te sentiste cómoda y en ese sentido queremos agradecerte por el espacio que nos brindaste para dar el puntapié inicial a todas las actividades que tenemos para esta semana. Mañana tenemos otra actividad también pensando en Constitución, pero desde la perspectiva de las personas mayores y cómo ellos y ellas se pueden sentir representados a través de un panel de expertos y a través de población mayor que va a estar participando en ese debate en conjunto con estudiantes y tal. Entonces, se viene súper interesante. Y nada, agradecerte infinitamente por aceptar nuestra invitación. Feliz de haber estado, un rico grupo humano además. A la Marcela la conozco hace harto tiempo y nada, si la Marcela me lo pide, aquí estoy, pues y ahora feliz de estar aquí en la UTI. Gracias infinitas por tenerte, un orgullo, como te dije antes, que sea, ya eres parte de nosotras y que te seguiremos invitando. Muy bien, feliz, pues tú sabes que yo pudiendo, feliz. Y sí. Maravilloso los alumnos por lo inquietos, ¿ah? Súper buenas las preguntas, así que bien, felicitaciones también. Quedaron ahí varias cosas. Andrea. Sí, quedaron muchas cosas pendientes. Yo creo que esto es un tema largo. Ya vamos a tener más opciones de discutir, yo creo que durante todo este año. Y la idea es que cómo nosotros podemos generar desde la universidad un aporte desde las personas a la discusión de la nueva Constitución. Así que te agradecemos, Andrea, y sin duda yo creo que todos los y las terapeutas ocupacionales estamos interpelados a ser actores políticos. Entonces, desde esa perspectiva, queríamos hacer una especie de ejercicio antes que se vayan los otros estudiantes. ¿Sí? Rodrigo, ¿me das el pase? Por supuesto, ¿Sí? vamos. Nuestra idea
y pregunta, ya yo les voy acá a transmitir, compartir, ¿sí? Una pregunta que nos gustaría hacerle a todos los participantes de este grupo, que tiene que ver con cuál es la terapia ocupacional que soñamos, ¿sí? Entonces, y la pregunta es, ¿cuál es la TO que soñamos? ¿Cuál es la idea? Que ingresen a menti.com e ingresen ese código. No sé si se ve, cuéntenme. Se ve. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ahí apareció una Michelle. Estimados, pongan en una palabra cuál es la terapia ocupacional que soñamos. Pero ingresen, ahí- un momento, tienen que ingresar a menti.com, ¿ya? E ingresar el código 6956-1480, ingresan y agregan la palabra de cómo sueña la terapia ocupacional. Pero ahí están apareciendo Están poniendo los inclusiva y nombres, alegre. no tienen que poner los nombres. No. Sí, no los nombres. Diversa, ahí están. Inclusiva y alegre. Empática, justiciera, accesible, universal y justa. Qué importante esas palabras. Transformadora, diversidad y empoderamiento. Transformadora, descentralizada. Ahí Andrea comentaba lo del transporte público. ¿Sí? Mirar ahí una constitución que sea reconocedora de los recursos y las necesidades de cada región. Sin discriminación, integrativa, de calidad, equitativa. ¿Sí? El concepto que hablaba Andrea. Yo creo que es súper importante ese concepto en nuestra constitución, la equidad. Universal, holística, descentralizada, eso ya lo leí, para todos sin excepción, diversa, empática, reflexiva, accesible, transparente, diversa, reflexiva, global. (76, 77), universal, transformadora, equilibrada, inclusiva y justa, cómoda e inclusiva. No sé si pueden leer, vocacional y empática, de calidad. Respeto de derechos humanos, yo creo que esa es la clave. Posicionarse desde la visión de la dignidad humana. Comprometida. ¿Marcé? Sí, comentarles que como está quedando todo grabado, este plus de ideas, de pensamiento, también va a quedar plasmada. A lo mejor podríamos sacarle un pantallazo como el resumen de lo que vivimos hoy día. Súper lindo. Súper. Marce, tú eres experta ahí en pantallazo. Sí, creo que son palabras que hoy día Andrea refirió, que se ven plasmadas en este sueño de la disciplina, ¿no es cierto? Que de alguna u otra manera todos estamos trabajando desde los diferentes nichos en los cuales hemos decidido estar, ¿no es cierto? A nivel laboral y a propósito de la decisión que tomaron también nuestros estudiantes de involucrarse en esta disciplina con un posicionamiento ético, ¿no es cierto? Y con clara visión de respeto por los derechos humanos. Entonces, se agradece este tipo de ejercicio, ¿sí? Que todos estamos apuntando hacia el mismo lugar. Estimadas y estimados, queremos agradecer a todas y a todos los asistentes que han dado cuerpo a esta actividad.
que esperamos se transforme en este va a ser, como lo dije hace un rato, en el puntapié inicial de las diversas actividades que la Escuela de Terapia Ocupacional ha preparado en esta semana de la terapia ocupacional. Como ya se los dijimos, mañana se viene el segundo encuentro por la mañana a las 10 y media, Eve. 10 y media. 10 y media, Sí. que es el debate ciudadano de personas mayores y constitución, ¿ya? Les voy a dejar el link en el chat para que, al igual que esta actividad, puedan inscribirse, ¿ya? Y participar. Esa es la actividad que tenemos por la mañana, ¿ya? Y por la Sí. tarde Rodrigo, tenemos... Dime. es importante mencionar que en esa actividad hay dos momentos, ¿sí? Sí. Un momento en donde vamos a discutir con un grupo interdisciplinario de profesionales, y el segundo momento, la idea es que podamos trabajar en grupos, que es un segundo link. Son 2 links de inscripción, donde podamos trabajar específicamente en grupos pequeños, cómo aportar la visión de los derechos humanos en relación a las personas mayores, ¿sí? Así que hay 2 momentos, es de 10 y media a 1 y media aproximadamente. Sí. Vamos a partir, perdón, con este primer link, y mañana de pronto, Eve, cuando partamos la otra actividad, compartimos el segundo para que no se Compartimos el confundan. siguiente, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, para terminar, agradecemos a quienes pudieron hacerse parte de este proceso, que de alguna u otra manera, chiquillos, sin duda nos motiva a seguir aportando al desarrollo de la disciplina y a la formación de los futuros terapeutas ocupacionales. Muchas gracias por su asistencia. Agradezco todos los mensajes, todas las preguntas que quedaron ahí en el tintero. La gente está muy agradecida, así que nada. Mucho éxito, nos vemos mañana. Andrea, muchas gracias. Cuídate mucho. Muchas esté muy gracias, bien. Andrea. Feliz Cuídense día. todos. Igualmente, Para todos, para todas y todos. todos. Chao, chao. Chao. Chao,